por tu palabra, Señor, que viene del lado de nuestro hermano Miguelito Kessel, y úsalo conforme a tu voluntad. Tú has puesto en su corazón esa palabra, Señor, desde hace tiempo, Padre, para que tu pueblo pueda saborear y usar tus bendiciones, Señor. Bendice a hermano Alex, donde quiera que se encuentre, a su esposa y a sus hijos. Guárdales y líbrales de todo peligro, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús, abre nuestros corazones, nuestro ser, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Escribe, Señor, tu palabra en nuestro corazón, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Miguelito, por favor, con nosotros. Buenas noches, amados hermanos. Bendiciones para todos. Vamos con la ayuda del Señor al libro de Santiago, amados. Vamos a continuar el estudio que recién iniciamos hace un par de semanas atrás. Empezábamos a ver hace 2 semanas, amados, Santiago, el capítulo 1. Santiago capítulo 1. La primera parte de la exposición de la palabra en el estudio de este libro, amados hermanos, tenía que ver como cómo manejar los problemas, ¿se recuerdan? Decíamos que habían 4 formas, así recapitulando rápidamente, 4 formas de manejar los problemas, de abordar nuestros problemas. Lo primero era pidiendo, ¿se recuerdan? Estuvimos desde el verso número 1 del capítulo 1 de Santiago al verso número 11. Ahí extraíamos que habían 4 maneras de cómo manejar los problemas. Lo primero era pidiendo, ¿verdad? Orando sin cesar, siendo constantes en la oración. Lo segundo, amados hermanos, era con convicción, ¿verdad? Pedir con fe. Porque veíamos en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Luego veíamos lo tercero, tranquilidad y paciencia, ¿verdad? Confiar en que el Señor tiene control y tiene cuidado de nuestras vidas. Amén, hermanos. Lo último era con gozo. Estad siempre gozoso, como decía mi hermana, ¿verdad? Amén. El gozo de Jehová, decía Nehemías, es nuestra fortaleza. Entonces, amados hermanos, debemos de entender que las dificultades a lo largo del tiempo son periodos de aprendizaje, ¿verdad? Que siempre van a venir a nuestras vidas con un propósito. Pueden ser repentinas, pueden ser así cuando menos uno siente, pero la idea es que va a purificar nuestra fe. Amén. Va a fortalecer nuestra paciencia y por último va a santificar nuestro carácter, hermanos. Pero todo sea para la gloria del Señor. Amén. Entonces vamos a venir ahora, mis amados, con eso en la mente, al capítulo número 1, verso número 12. Decía un escritor célebre irlandés del siglo pasado, Oscar Wilde, no sé si lo han escuchado, dice: puedo vencerlo todo, decía, excepto la tentación. Entonces, mis amados, esta noche vamos a ver cómo, a la luz de la palabra, se dice triunfando sobre la tentación. Amén, hermanos. Capítulo número 1, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa, hermanos? La muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, amados hermanos, triunfando sobre la tentación, decía este Oscar Wilde: puedo vencerlo todo excepto de la tentación. Vamos a ver vamos a desarrollar esta porción de la Escritura y vamos a ver una ruta de escape cuando nos venga o
o cuando seamos seriamente tentados, amados hermanos. Amén. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo número 10, verso 13. Veamos desde el 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice, hermanos? Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentado, no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, amados hermanos, esa es una realidad y es una promesa del Señor. Y no nos va a venir una tentación más fuerte de la que no podamos resistir. Y conforme la tentación nos llega, nos llegará también la salida, amados hermanos. Pero regresemos a Santiago y analicemos por un momento el verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, amados hermanos, que está hablando aquí el autor, no es gloria ni es honor aquí en la tierra. No estamos hablando de recibir un galardón por correr aquí en la tierra, amados hermanos, sino que está hablando aquí el autor de la recompensa de lo que es la vida eterna para los hijos del Señor, para sus escogidos. Se trata, amados hermanos, de vivir una vida siempre delante de la presencia de Dios eternamente. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar lo que eso significa para nuestras vidas, amados hermanos, porque el día que nosotros lleguemos a entender y a comprender lo que está escrito, si me acompañan en Apocalipsis, capítulo 21, el día que nosotros lleguemos a entender y se nos sea revelado al interior de nuestro corazón, entonces, amados hermanos, a lo mejor viviremos más sosegadamente, más confiadamente. Capítulo número 21 del verso 22 al 27. Está hablando aquí la Nueva Jerusalén y dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque ¿qué cosa, hermanos? La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra en las naciones de ella. Vea lo que dice el verso número 27, amados hermanos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, mis amados hermanos. Más adelante en el verso 3 del capítulo 22 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué cosa más preciosa, amados hermanos, lo que el Señor nos está concediendo en su Hijo Jesucristo. Dice que no todos van a ser admitidos en la Nueva Jerusalén, mis amados hermanos. Solamente, dice el verso número 27, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es el deseo de Dios que todos los hombres vengan al arrepentimiento y le conozcan, mis amados hermanos, para que estemos un día en las bodas del Cordero. Pero esto es únicamente por los méritos de su Hijo Jesucristo, por su obra redentora en la cruz del Calvario, mis amados. Pero lo más tremendo es que dice que no entrará en ella cosa inmunda. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, mis amados. Pero volvamos a Santiago. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Esa corona de vida, amados hermanos, se trata de vivir eternamente en su presencia. Dice que el Señor va a estar en medio de ellos. No va a necesitar de la clesa, perdón mi hermano que es gerente de la clesa, no va a necesitar de la clesa para ser alumbrado, porque el Señor va a alumbrar esa ciudad. No sé, amados hermanos, pero si el Señor lograra hacernos entender esto, de lo que es la nueva Jerusalén, nuestra vida no estaría siendo puesta en las cosas de aquí, no que estaríamos viendo allá, en los tiempos postreros. Pero imagínense, esa corona de vida es la que va a recibir aquel varón que soporta la tentación. Dice bienaventurado, dice doblemente feliz será aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Se está refiriendo Santiago, amados hermanos, que la tentación viene de nuestros malos deseos, no de parte de Dios. Y es el primer punto en el cual debemos de ser realistas. La acción inicia con nuestros malos pensamientos. Cuando llegan los malos pensamientos a nuestra mente, entonces, y empezamos a maquinar, eso puede volverse en pecado. Y cuando le damos lugar a eso y permitimos luego que se convierta en una acción, puede comenzar con un pensamiento que llega a nosotros así efímeramente, pero si empezamos a decir, bueno, solo va a ser una canita al aire, yo tengo un montón, no se me va a notar, así es que démosle con todo, ¿verdad? Pero cuando le damos lugar a eso, amados hermanos, entonces viene lo terrible, vamos a accionar. Y la acción destructiva del pecado, amados hermanos, va a empezar a crecer cuando le dejamos actuar. Si nosotros dejamos actuar eso, entonces, como dicen los jóvenes, soquémosla. El hermano Jorge un día platicando me decía, yo no puedo evitar, me decía él, que los pensamientos lleguen a mi cerebro, a mi mente. Pero lo que sí puedo evitar es que hagan un nido en mi cabeza. ¿Ven, hermano? Es que hagan un nido en mi cabeza. Cuando la Escritura nos está enseñando que todos nuestros pensamientos deben estar sujetos al Señor. Porque dice Corintios, como lo acabamos de ver, que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y el momento más propicio, amados hermanos, para contrarrestar las embestidas del pecado es antes de que cobre fuerza. Todos esos pensamientos debemos llevarlos a la obediencia de Jesucristo, pero si le damos chance al pecado, amados hermanos, tarde o temprano nos va a alcanzar. Y el día que nos alcanza, nos van a dar una zamangueada, como decía mi abuelita, que nos va a dañar y vamos a sufrir y nos va a hacer mucho daño. Pero, amados hermanos, al ser tentados debemos de venir siempre ante la presencia del Señor y abrir nuestro corazón a Él. Él sabe que nosotros somos débiles criaturas. Él conoce bien que somos débiles criaturas y que en Él estamos seguros y que sin Él no podemos hacer nada. Y Él nos ha prometido que peleará la batalla por nosotros, porque Él fue tentado en todo, de la misma manera que somos tentados nosotros. Él fue tentado en todo, la única diferencia es que fue sin pecado, amados hermanos. Allá en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Siempre que vamos a estar frente a una tentación y esté a punto de dar el paso, siempre el Señor nos va a mostrar, este es el camino del bien, hijo, y este es el camino del mal. Escoge el camino del bien. El gran problema es que a veces cuestionamos, brothers. Dicen, bueno, vamos a ver, Pero dice el verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios prueba, amados hermanos, a las personas. Prueba la fe de las personas, pero nunca los va a tentar para conducirlos al pecado. Eso jamás va a ser así.
Él va a permitir que el maligno pueda tentar nuestras vidas, pero con el propósito de que nosotros nos refinemos nuestra fe. Y eso nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a que pongamos al Señor en el centro de nuestra vida y a depender de Él al 100%. La única manera, amados hermanos, de soportar la tentación del pecado es pidiéndole al Señor fortaleza. Pero algo que es importante es tomando decisiones, actuar con obediencia a su palabra, tomar decisiones por el Señor, decir hasta aquí. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 4. Decir hasta aquí, amados hermanos. El Señor me lavó con su sangre preciosa. El Señor perdonó mis pecados, me lavó y me limpió, me dio nuevas vestiduras, me dio un cántico nuevo. Pero dice aquí la palabra en el capítulo número 4 de verso 1 de Primera de Pedro, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó con quién, amados? Con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Debe de haber, amados hermanos, la única forma de poder soportar la tentación del pecado es decir: basta ya, no más, no más, no más en inmundicia, no más dándole rienda suelta a mis concupiscencias ni a mis deseos pecaminosos, no más. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, Timoteo, deja de andar probando que sos súper espiritual, huye. Amados hermanos, eso implica decidir actuar en obediencia a su palabra, amados hermanos. Eso significa, y poner al Señor como nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Los veo muy serios, hermanos. Voy a tomar agüita solo por eso, fíjense. Un segundito, hermanos. Los veo muy serios, hermano. Yo creo que ya no me van a invitar, ¿verdad? Ven, hermano. Entonces, para eso, amados, debemos de mantenernos preparados. La primera ruta de escape es ser realistas. Ser realistas, amados hermanos. Y debemos de entender que el momento más propicio para contrarrestar los ataques o las embestidas del pecado es antes de que cobren fuerza. Lo otro, amados hermanos, que tenemos que ser responsables. Ser responsables delante de la presencia de Dios. A los hermanos podemos engañarlos, amados. Yo puedo tener una doble vida, puedo tener una doble moral, vestirme de cristiano el día de la reunión y venir ahí, Dios le bendiga, hermano, aleluya, gloria a Dios, amén, y andar en la calle haciendo lo que me dé mi reverendísima y santísima gana. Hay quienes hasta le mandan a poner tablas a los carros, ¿verdad? ¿Se han fijado eso? En lugar de polarizarlos así negro, tablas, ¿va? Para que no los vean entrando en los moteles, ¿va? Pero, amados hermanos, ser responsables significa tomar decisiones. Amén, hermanos. Decir no más. Es cierto, somos débiles criaturas, pero en el Señor somos fuertes. En Él tenemos la suficiente fuerza para poder decir: no, Señor, ya no más el pecado, ya no. Cada uno de nosotros sabe dónde nos aprieta el zapato, amado. Yo sé de dónde vengo, yo sé de dónde es mi trasfondo. Si el trasfondo de alguien ha sido el alcoholismo, por ahí a lo mejor el maligno va a llegar a atacar, a seducir. Porque, amados hermanos, el verso número, volvamos a Santiago 14, del capítulo 1 de Santiago, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
O sea, podemos ser, amados hermanos, arrastrados. Podemos ser arrastrados a una trampa. Podemos ser atraídos por un anzuelo, pero lo más terrible es que podemos quedar enganchados, amados hermanos. Entonces, podemos muchas veces excusarnos o justificarnos cuando hemos pecado. Como creyentes, amados hermanos, como hijos del Señor, hijos de luz, no podemos vivir practicando el pecado. Ahora, una cosa es que yo voy de vez a ir por torpeza o por lo que fuere, puedo deslizarme, pero hay sangre suficiente para poder limpiar nuestro corazón. El que confiesa sus pecados y se aparta, entonces ese va a alcanzar misericordia. Esa es una parte, pero la otra parte es practicar el pecado, mis amados hermanos. Como cristianos genuinos no podemos vivir practicando el pecado. Ahora, a veces podemos excusarnos o justificarnos cuando estamos pecando. ¿Qué dijo Adán cuando el Señor lo confrontó y le dijo, ¿dónde estás tú?, le dijo. ¿Qué le dijo Adán? No, hombre, no sigo, Dios. La mujer fue a ella. ¿Y qué le dijo la mujer cuando fue cuestionada? ¿Qué hiciste, mujer? No, hombre, yo no he sido, la serpiente. De aquí, pues sí. Yo, mírame, pues, yo en caridad, yo no peco. Fue culpa de este o de aquel o de aquella. O la otra excusa es, no lo pude resistir. Soy débil criatura, dice uno. No lo pude resistir, no aguanté. Cuando estamos a dieta y nos ponen un sorbete y un banana split, 3 bolas y un montón de... No lo pude resistir. Caí. Todos lo hacen. Si todos pecan, pues ¿qué? Un pecadito. ¿Qué onda? Pues no pasa nada. Solo un errorcito chiquitillo. ¿Qué pasa? Pues? Y nos volvemos practicantes del pecado. O si no decimos, nadie es perfecto. Sí, si soy defectuoso, ¿qué? Pues. O decimos también, es que el diablo, hermano, demasiado el diablo. O mis amigos mucho me presionan. No sabía, hermano, etcétera, etcétera. Un cristiano, amados hermanos, genuino, debe aceptar su responsabilidad por sus errores. Y cuando acepta la responsabilidad de sus errores, entonces, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a la luz de Jesucristo. Confesarlo a Él y pedir perdón. Simplemente. Sin practicar el pecado. Si tan solo entendiéramos eso, amados hermanos. Porque tenemos que tener cuidado. Lanzan el anzuelo, como cuando está pescando. El anzuelo nos va a atraer, nos va a succionar. Las tentaciones nos van a venir y nos van a atraer fuertemente. Cuidado de morder el anzuelo. Pero a veces mordemos el anzuelo. Y cuando mordemos el anzuelo, ¿qué le pasa al pez cuando muerde el anzuelo? Queda enganchado. ¿Cierto? Ejemplo de esto, un muchacho que empieza a andar de novio y dice, no, yo me voy a guardar con esta bicha porque pues sí va. Señor, guarda. Y empiezan las besuqueadas, hermano. Pues sí, como la mamá no está y salió, y pues sí, como te confía en mí, va. Y empieza una besuqueada y otra besuqueada y otra besuqueada. Y empieza el asunto a cobrar fuerza. De pronto, mira, ya te queda hace como 5 semanas que no me viene aquello, fíjate. Enganchado, queda enganchado. Y apenas 18 años, segundo de bachillerato. Apenas, imagínense qué les esperan esos jóvenes. Y lamentablemente día a día son cientos de cipotas que caen en eso. Ya llegan los bichos a la clínica a ponerse en control con las cipotas de 16 años, 15 años. ¿Cuántos años tenés, bole? 16. ¿Y vos cuántos años tenés? 17. Misericordia. O a veces podemos quedar enganchados a aquel que por curiosidad, alguien que por curiosidad prueba la droga. Imagínense. De pronto le ponen un pucho monte ahí enfrente y empiezan a circular los puros. Le voy a dar una probadita a esto, man. De todos modos, pues sí. Y de pronto, amados hermanos, el que ya no salió de ahí quedó enganchado.
Entonces, necesitamos urgentemente la iluminación divina. Vamos a Efesios, por favor. Para no quedar enganchados, amados hermanos, para no morder el anzuelo, amados hermanos, necesitamos la iluminación divina. Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque el fruto del Espíritu, verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, no en tinieblas. No podés andar pecando, tienes que andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Verso número 14 dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Jesucristo. Pero dice algo bien importante, amados hermanos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Iluminación divina, mis amados. Vivir en comunión con el Señor. En la segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, sabe el Señor librar de la tentación al piadoso. ¿Quién es el piadoso, amados hermanos? Es aquel que le clama, es aquel que le suplica de día y de noche, Señor, sálvame. Señor, yo no puedo con esta tentación, Señor, sálvame. No aguanto, Señor, es más fuerte que mí, sálvame, Señor. Y téngalo por seguro, amado hermano, que el Señor juntamente le va a dar la salida. Amén, hermanos. Pero lo otro es mantente enfocado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Volvamos a Santiago, por favor. Tenemos que mantenernos enfocados. Tenemos que poner siempre nuestra mirada en Él, mis amados hermanos, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Verso 16 dice, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mantente enfocado. Pon la mirada en las cosas de arriba, en lo porvenir. Pon tu mirada en esa nueva Jerusalén que ha prometido el Señor dar a su pueblo, en las bodas del Cordero. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Mantén tu enfoque, no mires hacia la derecha ni a la izquierda, no cambies tu primogenitura por un plato de lentejas, porque no vale la pena. Dice que cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Que no seamos de aquellos, amados hermanos, que cuando el Señor se manifieste salgamos de su presencia avergonzados. Que seamos de los que le esperen. Que vivamos como esas vírgenes que pusieron y ahorraron aceite y nunca se les acabó el aceite. Y aunque el esposo tardó en llegar, ellas tuvieron aceite para poder recibir a su esposo puntualmente, oportunamente. ¿Y qué hicieron las que no eran prudentes? Se pusieron aquí, hermanos, a roncar. Y cuando se dieron cuenta ya no había aceite y el Señor llegó y se fue. Mantente enfocado. Vamos a Colosenses, amados hermanos. A regañar el hermano que ya me pasé, hermano. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero dice, si habéis resucitado con Cristo. Esto es para sus hijos, amados hermanos, para su iglesia, no es para los de afuera.
son para los que le han recibido en su corazón, para aquellos que han sido regenerados por su Santo Espíritu y han sido lavados con su sangre. Si pues habéis resucitado con Cristo, si has abierto tu corazón y le has recibido y has sido limpiado con la sangre del Cordero, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los que no han recibido a Cristo están ajenos de la vida de Dios, mis amados hermanos, totalmente ajenos. Hacen las cosas de su mente, de su carne, siguiendo los deseos de su carne. No alcanzan a ver quién es el Señor, porque están cegados. Pero dice, mantente enfocado primero en Dios Padre y en su verdad, en su Hijo Jesucristo. Pero dice también, procurando cada día ser llenos de su Santo Espíritu. Retrocedamos y volvamos a Efesios capítulo 5, verso 17. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ese término, ser llenos del Espíritu, como diciendo, déjense llenar del Espíritu Santo, déjense saturar de su Espíritu Santo, permitan que eso suceda en sus corazones. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Entonces, mantenernos enfocados tiene que ver con concentrarnos, con poner nuestra mirada en el Señor, con procurar cada día la llenura de su Santo Espíritu, con también servir al prójimo, sirviendo en la obra del Señor. Cuando vine a los pies del Señor hace un par de añitos atrás, yo venía desubicado, venía de un trasfondo bien difícil, bien duro, golpeado, y un hermano me dijo, involúcrate en la obra, involúcrate, eso va a hacer que tu mente esté llena de las cosas del Señor, como dice que su palabra abunde y more en tu corazón con abundancia. No puedes estar tú pretendiendo llevar una vida cristiana si no lees las Escrituras, si pasas todo el día viendo televisión, si pasas todo el día conectado al internet, al Facebook, a lo que sea, chat, Instagram, un montón de redes ahí que a saberme. Procura cada día la llenura del Espíritu Santo e involúcrate en la obra. Amén, hermanos. Pero lo último es el plan de salida, la ruta de escape, tiene que ver también como andar como hijos de luz. Vamos a la primera de Juan, estoy casi terminando. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué cosa dice, hermanos? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, si te la picas de Santulón, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, amados hermanos, andad como hijos de luz. Este debe de ser un anhelo de nuestros corazones, un deseo ferviente, poder andar en luz. Sí, vamos a pecar, amados hermanos. Vivimos en esta tierra, estamos en este estuche contaminado, donde todas las células de nuestro cuerpo están llenas e infectadas de pecado. Pero aquella vida que vive anhelando andar en luz, reconociendo su pecado, confiando en la sangre y en la misericordia de Dios, entonces esa vida va a tener comunión con Él. Amén, hermanos. Pongámonos en pie en esta noche. Entonces, resumiendo la ruta de escape ante las tentaciones, amados hermanos, la ruta de escape ante la tentación, lo primero decíamos, tenemos que ser realistas. El que se cree que está firme, que mire que no caiga. Y sin el Señor debemos de reconocer que no somos nada. Sin Él nada podemos hacer.
Y nuestro cuerpo, amados hermanos, es templo de su Santo Espíritu. Si habéis degustado la benignidad de Dios, su presencia. Por eso debemos cuidar, amados hermanos, el templo. Debemos guardarnos del mal. Cada vez que a usted le venga el deseo de caer en la tentación, venga delante de su Dios y dígale: Señor, guarda mi corazón. Que mi corazón pueda guardarlo, Señor, para no pecar contra ti, para no ofenderte, Señor. Eso se llama, amados hermanos, ser responsables. Porque nadie al ser tentado puede decir que Dios es quien lo tiene. Como decíamos en Santiago, somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios malos deseos, somos atraídos y seducidos. Pero, insisto, ¿cuál era el consejo que le dio Pablo a Timoteo? No te expongas, Timoteo, a la tentación. Huye, Timoteo, de las pasiones juveniles. Mantente preparado, permanecer en la vida. En Filipenses capítulo 4, rápidamente, verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que tenga buen nombre, en eso pensad. Llénate tu mente del Señor y de su palabra. Llénate de su Santo Espíritu, déjense llenar. Pero eso también, amados hermanos, tiene que ver con mantenernos enfocados. Que nuestro enfoque sea puestos los ojos en Jesucristo. Y lo otro, amados hermanos, andad como hijos de luz. Amén, hermanos. Quiero terminar, amados hermanos, leyendo en Tito capítulo número 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Estamos listos, amados hermanos, para tomar la ruta de escape? Hay esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, mis amados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Padre. Tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies, Señor, lumbrera a nuestro camino, Padre. Señor, perdónanos por cuanto te ofendemos, Señor, día con día. Perdónanos, Señor, por nuestra indiferencia, Padre. A veces nos olvidamos de ti, de tus promesas. Nos vemos, Señor, enfrascados en los afanes de este mundo, Padre. Se nos olvida venir a ti, Señor. Volvemos débiles, Padre. Perdónanos. Pero, Señor, te suplicamos perdón, Padre. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Que tu sangre preciosa pueda limpiar hasta los rincones más oscuros de nuestro ser, Padre. Permítenos, Señor, podamos andar en luz, Padre, como tú estás en luz. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de ti, Padre, porque reconocemos que sin ti nada somos, nada podemos hacer, Padre. Danos tú la fuerza, Señor, danos tú la fortaleza, Padre, para poder decir no al pecado, no a la maldad, Padre. Porque queremos vivir una vida agradable a ti, Señor. Queremos vivir agradándote, Padre, para tu gloria, para tu honra, Señor. Que tú dirijas nuestros pasos, Señor. Que realmente podamos vivir delante de ti, Señor. Guarda nuestro corazón, Padre, para no pecar contra ti, oh Dios. Las tentaciones son fuertes, Padre, pero
tú eres más fuerte que toda tentación, oh Dios. Que tu Santo Espíritu, Padre, pueda llenar nuestra vida, Señor, para que realmente podamos ser testigos tuyos, Señor. Podamos decir no al pecado, no a la maldad, Señor. Que nuestra vida pueda ser una vida agradable a ti, Señor. Que podamos vivir en luz como tú estás en luz, Señor. Tú vives en la luz. Que un día podamos estar delante de tu presencia, Señor, para adorarte, Señor. Que podamos recibir esa corona de vida, Padre, que tú has prometido para tus hijos, Señor. Pero Padre, mira nuestra condición pecaminosa, Señor. Somos débiles criaturas. Llénanos de tu presencia, Señor, de tu Santo Espíritu. No dejes, Padre, que nuestra vida ya no sea igual. Permítenos experimentar la supereminente fuerza de tu poder, oh Dios, para decir no al pecado, no a la tentación, Señor, no a la maldad y no ser engañados, no ser enganchados, Señor, no ser seducidos, Padre, como cuando tú resististe al maligno, Señor. Que tu palabra pueda morar en abundancia, Señor. Convierte nuestras vidas a ti, Padre. Despierta hambre, despierta sed por tu presencia, por tu palabra. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Ruego, Señor, por tu iglesia, por mis hermanos, Señor. Dales tú de tu fuerza, de tu denuedo, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalos de ti, Padre. En tus manos encomendamos nuestra vida, Señor. Te amamos, te bendecimos. Amén. Tú eres poderoso, Señor, para guardarnos sin caer. La salida. Él siempre va a proveer el escape. Amén. Nadie va a poder decir, no, yo quedé atrapado y Dios no me dio la salida. No, Él siempre da la salida. Cuestión suya, cuestión mía, que no aprovechemos la salida que el Señor da a la hora de la tentación. Bueno, José salió a la carrera, va. Amén. ¿Cómo salió José? José, corriendo, ¿verdad? A la ropa de joda. ¿Por qué? Porque él vio la salida. Esta es la salida, y estaba pues y salió corriendo. Amén.